Las disciplinas espirituales. Hemos visto algunas de ellas, hemos estado meditando en 3 de ellas y hoy vamos a seguir pensando en estas disciplinas espirituales. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos del 16 al 18. ¿Lo tiene? Este pasaje lo habíamos leído también el domingo pasado, pero nos va a venir bien recordarlo para poder continuar con esta meditación. Versículo del 16 al 18 dice: por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. ¿Dónde estamos poniendo nuestra mirada? ¿Dónde estamos poniendo nuestro enfoque? ¿Hacia dónde estamos mirando? ¿A qué le prestamos atención? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en nuestras vidas? ¿Aquellas cosas que son pasajeras o aquellas cosas que son eternas? Y si usted todavía no sabe si le está poniendo atención a lo eterno o a lo pasajero, es muy sencillo, de acuerdo a este pasaje bíblico. A lo que usted le presta atención, ¿es visible o es invisible? Si es visible, es pasajero. Si es invisible, es muy probable que sea algo eterno. Porque aquello visible, dice este texto, va a pasar en cualquier momento, es algo ligero. Si usted le pone más atención al dinero, usted lo ve, aunque muchas veces es medio invisible el dinero nuestro, ¿no? Está allí en el banco nomás, está en la tarjeta de crédito, ¿no? Pero sabemos que está allí, o creemos que está por ahí. Si nosotros le ponemos más atención aún a nuestras relaciones, que es importante, nuestras relaciones son importantes, pero siguen siendo algo pasajero. ¿Vale la pena? Sí, pero no podemos prestarle toda la atención. ¿Por qué? Porque lo eterno tiene, dice, muchísimo más valor. No que lo otro no tenga valor, sino que lo eterno tiene muchísimo más valor. ¿En dónde estamos poniendo nuestro énfasis? ¿Dónde está depositada nuestra vida? Si nuestra vida está depositada en lo pasajero, así nos va a ir, vamos a ser pasajeros. Si nuestra vida está depositada en lo eterno, así nos va a ir, vamos a poder gozar, dice, esta gloria que va de día tras día, como todo lo eterno. Meditábamos el domingo pasado en las 3 primeras disciplinas espirituales, y algunas de las cosas que habíamos dicho acerca de estas disciplinas espirituales es que la disciplina mira para el futuro, no para el pasado. El castigo mira al pasado. Nosotros los hispanos relacionamos mucho la disciplina con el castigo y sería bueno siempre aclarar que no tiene nada que ver una cosa con la otra. El castigo mira al pasado, eso es lo que decíamos. ¿Por qué castigamos a alguien? ¿Alguno es papá acá? Levante su mano. ¿Castigó alguna vez a sus hijos? Si dice que no, mentiroso. Siempre los hijos hacen algo que merecen. Mi papá decía que en el cuerpo humano tenemos algo muy, muy raro, ¿no? Porque un golpecito en la nalga se nos acomodan las ideas, ¿no? Pero el castigo mira al pasado. Porque hiciste esto, mereces esto. Pero la disciplina mira hacia el futuro. Haz esto y alcanzarás lo que estás buscando. La disciplina es lo que nos mueve hacia el futuro. Y las disciplinas espirituales tienen que ver con lo mismo.
tienen que ver por crear una disciplina, crear un hábito, porque una vez que el hábito está formado, después son los hábitos los que nos forman a nosotros. Tenemos que crear el camino, y una vez que ya está el camino allí, entonces a partir de allí podemos caminar en él. Las disciplinas, como digo, no son un castigo, miran hacia el futuro. Pero las disciplinas por sí solas no pueden hacer absolutamente nada. Conocer las técnicas de una disciplina no significa que estemos practicando la disciplina. Muchas veces conocemos acerca de la oración, conocemos las técnicas de la oración, conocemos todos los pasajes bíblicos que nos hablan de la oración, podemos hasta buscar cada una de las posiciones, posturas que la Biblia nos enseña acerca de la oración, pero conocer las técnicas no significa nada, y mucho menos quiere decir que estemos practicando la oración. Y creo que muchas veces nos pasa eso. Vamos a distintos lugares o compramos distintos libros que nos hablen de la técnica de la oración, cuando en realidad lo que importa es orar, realmente tener una vida de oración. A veces pensamos que la fuerza de voluntad nos va a llevar hacia adelante. Y es cierto, la voluntad es necesaria. Si nosotros queremos ponernos en un camino de disciplina, nuestra fuerza de voluntad es necesaria meterla allí. Vamos a tener que hacer un esfuerzo extraordinario para lograr esto. Pero la fuerza de voluntad no nos lleva a ningún lado. La fuerza de voluntad no es suficiente. Lo que necesitamos es aquello que realmente quita el pecado de nuestras vidas. Con la fuerza de voluntad lo único que podemos hacer es llegar hasta un lugar, pero el pecado que está arraigado en nuestras vidas no lo podemos quitar. La fuerza de voluntad no es suficiente. La fuerza de voluntad, la voluntad humana, de alguna manera es igual que la ley de Dios. Porque la ley de Dios lo único que puede hacer es acercarnos a Cristo. Eso es lo que dice Pablo. Lo único que hace la ley es acercarnos a Cristo, pero no nos puede dar la salvación. La ley solamente revela a Cristo. La ley puede acompañar, como pone el ejemplo Pablo, a un niño hasta la escuela. Es aquel que lo acompaña y lo lleva y lo deja en la puerta de la escuela. Pero no puede entrar. Hasta ahí llega la ley. Hasta ahí llega la fuerza de voluntad. Nos pone delante de la presencia de Dios, nada más. Pero después, el que actúa, quien transforma nuestra vida es si Dios está transformando nuestra vida, si lo dejamos transformar. Por eso las disciplinas espirituales en sí mismos no logran nada. Si usted va a querer poner su confianza en tener las disciplinas espirituales, la disciplina solamente es como la ley. Nos llevan hasta la presencia del Señor y ahí se queda. Es Dios el que tiene que actuar. El esfuerzo humano es insuficiente y la justicia es un regalo de Dios. Teniendo eso en claro, entonces podemos seguir avanzando acerca de estas disciplinas espirituales. Hablamos de 3 el domingo anterior, de la oración, de la meditación y del estudiar. Decíamos que la oración era como el gimnasio del alma. Necesitamos orar constantemente porque eso es lo que fortalece nuestra alma. No ganamos nada si vamos una vez al año al gimnasio. Vamos a seguir siendo los mismos gorditos. Y cuanto más años pasen, peor todavía. Mientras uno es joven, puede aguantar algunos hasta años sin ir al gimnasio y todavía cree que se va a ver bien. Ya le van a llegar los años, ¿no? Y si no, mira a su alrededor y tiene allí un ejemplo notable. El gimnasio es algo que tenemos que ir constantemente. La oración es algo constante. Si la oración la dejamos una vez por año o solamente para comer, eso no es una disciplina de oración. Comúnmente nos va a pasar que vamos a abandonar la oración si no queremos ser transformados por el Señor. Si no nos damos cuenta que la oración es algo que nos transforma. La oración significa
cambiar. Cuando uno está orando delante del Señor es porque está pidiéndole al Señor que Él cambie, que transforme nuestra vida. Cuando nuestra oración es solamente para pedirle algo al Señor, no nos estamos pidiendo ningún cambio nuestro. Eso no es orar, eso no es la oración que la Biblia nos enseña. La oración es una transformación, la oración es un cambio. Y es la venida principal que Dios usa para transformar nuestras vidas. La oración, una verdadera oración. Hay un pasaje que Jesús dice, pedid y no recibís. ¿Por qué? Lo saben, ¿no? Pedid y no recibís porque pedís mal. Y sigue diciendo esto, porque lo que pide es para gastar en vuestros deleites. Lo que pedimos es para nosotros. Y eso, Jesús dice, eso es pedir mal. Analicemos cuáles son nuestras peticiones. Si lo estamos pidiendo para nuestros deleites y después empezamos a cambiar, bueno, no es nuestro deleite, es una necesidad. Es una verdadera necesidad. Jesús dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces tratamos de buscar la técnica, a ver con qué técnica puedo pedirle mejor. Pero sigue siendo la misma actitud, pedirle al Señor. La oración es una transformación. La oración es cambiar delante de la presencia del Señor y no lo hacemos nosotros al cambio. Es Dios quien transforma nuestras vidas. La segunda disciplina que hablábamos era la meditación. Y decíamos que la meditación oriental tiene que ver con dejar nuestra mente en blanco, ¿no? Uno hace silencio, se sienta, hasta cruza las piernas, pone las manos en posición y larga el aire y todos los pensamientos, ¿no? ¿Para qué? Para meditar. ¿Y es saludable? Es saludable. ¿Sería bueno hacerlo? Sería muy bueno hacerlo, nos haría muy bien a todos nosotros tener esos tiempos de descanso, de meditación. Pero una disciplina espiritual que la Biblia nos enseña acerca de la meditación no es dejar nuestra mente en blanco, sino llenar nuestra mente de los pensamientos de Dios. La meditación es escuchar a Dios hablar, es hacer silencio en nosotros para que Dios pueda hablar. Dios dice que constantemente está hablando, constantemente se está comunicando con nosotros de distintas maneras. A cada generación le habló de una manera distinta. Dios se ha conectado, comunicado con cada uno de nosotros. El gran problema no es si Dios habla o no habla. El problema es si nosotros escuchamos a Dios. Y para poder escuchar a Dios necesitamos esta disciplina de meditar, de hacer silencio. El gran problema de nuestra época es el ruido, todo lo que nos distrae. Y cuanto más ruido hay, menos podemos escuchar la voz de Dios. Es la meditación. ¿Se acuerdan el consejo que Moisés le daba a Josué? ¿Qué le decía de la palabra de Dios? Que meditarás en él. No decía, lo leerás todos los días. Meditarás en él. De día y de noche, meditar en él, escuchar a Dios hablar. Decíamos acerca de la tercera disciplina que era el estudiar la palabra de Dios. ¿Qué diferencia hay entre leer la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios? Que el que está estudiando tiene un lápiz y un papel en su mano. Así que usted tiene lápiz y papel, muy bien, ahí está estudiando. Este está leyendo nomás, no vale eso. Leer o estudiar. Y una disciplina es estudiar la palabra de Dios. Leer nos va a venir bien, es necesario. Pero si usted quiere profundizar en esto, debemos investigar la palabra de Dios. Y la debemos hacer por nosotros mismos. No hay nada más rico, más sabroso que cuando usted escucha la voz de Dios en su propio estudio. No lo que otros nos dicen. Hermanos, lo que otros nos dicen acerca de Dios es algo que el otro comió. Es algo que el otro escuchó. Cuando venimos a este lugar, o a cualquier lugar, pero en este caso venimos a este lugar para escuchar la palabra de Dios, estamos comiendo las obras de otro. Estamos comiendo la comida salivada del otro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios
nos habla a todos. No hay nada más rico y más sabroso. Voy a hacer una comparación asquerosa, pero para que se entienda bien. ¿Qué prefiere comer usted? ¿Un buen asado que corta la carne y la come usted? ¿O ver el que al lado lo corta, lo come, lo mastica, se lo pasa y usted... ¿Qué es más rico? Dígame. ¿Qué prefiere? Mili Nilo ya está por vomitar, pobre Mili, en cualquier momento. Cuando la palabra de Dios es procesada por otra persona, la está comiendo esa persona y lo que nosotros comemos es lo masticado de esa persona. Investigar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, es que nosotros no tomemos ese tiempo. Y les puedo asegurar que cuando usted está estudiando la palabra del Señor y el Señor le habla a usted, eso no se lo va a olvidar nunca. Lo que usted escucha el domingo acá le dura hasta las 35. Ya llegó a su casa y se olvidó de lo que se predicó. Por más que en el momento fue que hermoso, ¿no? ¿Se acuerdan ese? ¿Cómo estuvo el servicio? Hermoso. ¿Qué predicó? Precioso. ¿De qué? No me acuerdo. ¿Por qué? Porque es algo masticado. En el momento nomás se ve. Pero el investigar la palabra de Dios es una disciplina que debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nos pone en el lugar justo para que Dios obre, para que Dios nos transforme, para que Dios nos hable. Orar, meditar y estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a empezar entonces con la cuarta disciplina espiritual. Es confesar. ¿Y qué es confesar? Sacar la basura. ¿Entró alguna vez a alguna casa donde no se saca la basura? ¿Le tocó entrar? ¿Qué sucede comúnmente? Que los que viven en la casa donde no se saca la basura ni se enteran que algo huele mal, ¿sí o no? ¿Quién se entera que algo huele mal? El que viene de afuera y los otros son felices. Porque uno se acostumbra con la basura. Y si usted llega a tener bebé en su casa, es muy fácil. Hasta entra al carro y sabe que hay un bebé. Algunos no tienen bebé y le echan la culpa a algún bebé que estuvo por ahí, pero gracias a Dios ahora prepararon hasta unos tachitos de basura con olor que usted pone allí los pañales y no huele nada. Eso es lo que nosotros creemos. No, hay que ver el que llega de afuera, qué es lo que dice. Confesar es sacar la basura, es necesario sacar la basura. Agustín de Hipona decía lo siguiente: la confesión de las obras malas es el comienzo de las obras buenas. La confesión de las obras malas, aquello que es basura en nuestra vida, y el confesarlo es empezar a sacar aquellas cosas malas y es el comienzo de las obras buenas. No podemos comenzar a hacer algo bueno si todavía no hemos sacado la basura. A nuestra hermana Lupe está feliz porque le están haciendo una cocina nueva. Ya le falta menos, pero todavía están ahí. Pero para que la cocina nueva entre, ¿qué hay que hacer? Sacar la vieja. Para que algo nuevo entre en cada uno de nosotros es necesario sacar lo viejo, la basura, hacer lugar para que lo nuevo, lo limpio pueda entrar y transformar nuestras vidas. La disciplina de la confesión nos ayuda a los creyentes a crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo, un varón perfecto. Necesitamos esta disciplina. Yo sé que por muchos años, como iglesia cristiana, dentro del cristianismo, esto ha sido una discusión entre una iglesia y otra iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice lo siguiente:
Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces solo a Él debemos confesar nuestros pecados. No hay otro mediador, el único mediador es Jesucristo. Y a lo largo de la historia, cuando de alguna manera hubo distintas personas que querían ocupar este lugar y que era necesario ir a confesarse delante de ellos, saltó a relucir más y más ese pasaje bíblico y como fundamento bíblico de que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Pero también la misma palabra de Dios, Santiago capítulo 5, versículo 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orando unos por otros. ¿Qué hacemos con ese pasaje? Ambos pasajes están en la Biblia y no necesitan uno excluir al otro. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. El único que ha de perdonar nuestros pecados es Cristo Jesús. Amén. Al único que podemos acudir es a Cristo Jesús. Pero también nos enseña una disciplina de confesar unos a otros, no porque Él me va a perdonar, sino para orar unos por otros. Es una disciplina, si no vamos cargando la basura a todos lados. Porque muchas veces ni siquiera lo hacemos delante del Señor. Y necesitamos que otros nos ayuden. Y justamente esta confesión nos ayuda unos a otros a crecer en el Señor. Claro que no es solamente por sacar la basura que usted ya va a estar completamente listo. Porque una cosa es sacar la basura y otra es andar tirando basura. Eso es otra cosa. Sacar la basura demanda de cada uno de nosotros un examen de conciencia. Algo que realmente nos marque y nos dé tristeza en nuestra vida. Si no hay una tristeza, si no hay un dolor, si no hay una angustia en cada uno de nosotros, es porque no estamos siendo conscientes de lo que estamos cargando es una basura y nos hace mal. Nos tiene que dar tristeza delante del Señor estar cargando con lo que tenemos en nuestras vidas. Si no hay tristeza, es porque todavía estamos felices de eso y creemos que no es tan malo. Y ese es el gran problema de nuestra época. Que hacemos un montón de cosas que están mal delante de Dios, que son desagradables delante de Dios, pero decimos, bueno, delante de Dios a mí no me parece que sea tan malo. Y aquel que cree que lo que está haciendo o lo que tiene no es tan malo, no necesita confesarlo. ¿Por qué? Porque no es basura lo que tiene en su vida. Por eso una verdadera confesión comienza con una verdadera tristeza, con un dolor en nuestra alma. ¿O no le ha pasado alguna vez que uno dice, estoy mal y no sé por qué? Me siento mal y no sé por qué. Estoy angustiado y no sé por qué. Estoy triste y no sé por qué. Es muy probable que el Espíritu Santo del Señor nos esté hablando, moviendo nuestros corazones. ¿Para qué? Para que podamos sacar esa basura delante del Señor y el Señor poder transformar nuestras vidas. El confesar las obras malas delante del Señor es el comienzo de las obras buenas. Necesitamos sacar la basura de todas nuestras casas. Creo que otro de los problemas que tenemos es cuando nos acostumbramos no solo al olor de la basura, sino que hay cosas que no son necesarias. En nuestras casas comúnmente tenemos muchas cosas que no son basura, pero no son necesarias. ¿Y qué hacen? Ocupan un lugar. ¿Sí o no? Y eso que ocupa un lugar le está quitando el lugar quizás a otra cosa. Por el momento no es basura, según nosotros, pero está ocupando un lugar. Pablo, de alguna manera, cuando hablaba de sí mismo y veía todo lo que había logrado y lo que tenía gracias al Señor, decía, todo esto lo tengo por basura. ¿Por qué? Para alcanzar a Cristo. Hay muchas cosas que no huelen como basura, pero son basura. Ocupan el lugar de la basura, nos distraen. Están allí ocupando un lugar que no es necesario. El poder ser consciente de que aquello que me impide llegar al Señor
es basura, vamos a poder también pedirle al Señor y ayudarnos unos a otros en la confesión de nuestros problemas. No vamos a ir al hermano a decirle, me perdona este pecado, porque no tiene la capacidad de perdonarnos el pecado. Pero sí podemos acercarnos, este es mi problema. Con esto estoy luchando. Podemos orar juntos y eso sí nos ayuda a crecer, a profundizar en la vida del Señor. Quinta disciplina espiritual que necesitamos administrar en nuestras vidas tiene que ver con la adoración. Es una disciplina espiritual, una verdadera adoración hacia una nueva dimensión, no como aquella vieja película o serie que había, La Dimensión Desconocida. Qué viejo que es. ¿Alguno la vio a esa o no? Sí, bueno, me quedo tranquilo que... No hacia una dimensión desconocida, sino a una realidad totalmente distinta, porque una verdadera adoración es tocar al Dios viviente, acercarnos a la presencia del Dios viviente, no estar cerquita, sino estar en la misma presencia de Dios, es conocer, sentir, experimentar al Cristo resucitado. Eso es una verdadera adoración. Cuando una verdadera adoración ocurre en nuestras vidas cambian. Si no hay un cambio, no hay adoración. Si hay un cambio, fue un tiempo de cantar. Si no hay un cambio, fue un tiempo de disfrutar algo lindo. Si no hay un cambio, fue un tiempo de llorar y solamente de descargarnos. Pueden pasar miles de cosas, miles de experiencias alrededor de la adoración. Pero cuando uno sabe que es una verdadera adoración es cuando nuestras vidas son cambiadas, cuando nuestras vidas son transformadas. Tocar al Cristo resucitado de ninguna manera nos puede dejar igual. De ninguna manera. Si yo le digo que un domingo vine caminando desde mi casa hasta aquí, lo más seguro que ustedes no me van a creer, pero algunos pueden decir, sí, el pastor tiene cara de deportista, seguramente que le gusta caminar y vino. Y si yo le digo que por la 95 cuando venía caminando, vino un camión de frente y me paré allí, me pasó por arriba, pero gracias a Dios aquí estoy. ¿Qué me dirían ustedes? Sí, pastor, sí. Si un camión me pasa por arriba, yo no estoy acá para contarle el cuento. De la misma manera no puedo decir, estuvimos delante de la presencia del Señor y usted estar igual. Porque si estamos delante de la presencia del Señor, el mismo Moisés decía, nos morimos. Nadie puede ver el rostro del Señor y quedarse con vida. Por eso cuando estamos delante de la presencia del Señor, cuando hay una verdadera adoración, nuestras vidas son cambiadas. ¿Por qué? Porque cuando estamos delante de Dios, Dios detesta lo que no es santo. Y si nos permite llegar allí es porque quiere sacar aquello que no corresponde delante de su presencia. Dios nos ama tal cual como somos. Es cierto. Dios nos ama tal cual como estamos hoy. Es cierto, pero no quiere que nos quedemos igual. Dios quiere transformar nuestra vida, Dios quiere cambiar nuestras vidas. Así como estamos, nos ama, pero quiere que cambiemos. ¿Para qué? Para mejor, para bien, para que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, siendo un varón perfecto. Ese es el plan de Dios en cada uno de nosotros. Dios es el objeto de nuestra adoración. ¿A quién adoramos? A Dios. Cuando nuestro objeto, nuestro objetivo se va cambiando, entonces eso deja de ser adoración. Pero cuando estamos enfocados en Dios, Él como nuestro objeto de adoración, eso sí produce una transformación en nuestras vidas. Juan capítulo 4, versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Es un pasaje que lo conocemos de memoria, es el pasaje, creo, más conocido y más hablado por los adoradores, ¿sí o no? ¿No?
Va a Instituto Canción y el primer pasaje que le va a enseñar va a ser ese. ¿Por qué? Porque si uno va a estar trabajando en la adoración, tiene que saber ese pasaje bíblico de memoria, el 23 y el 24, seguro. Pero el enfoque de la verdadera adoración, como dice este pasaje, es que Dios es el que anda buscando, ¿qué? ¿Adoración o adoradores? Adoradores. Es Dios quien está buscando. Entonces cuando nos acercamos en una verdadera adoración es saber que Dios está buscando adoradores. Y está buscando tales adoradores. ¿Cuáles? Los que adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Marcos capítulo 12, versículo 30, Jesús le dice esto a los que están alrededor de él: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Es utilizar todo nuestro ser para adorar a Dios. En el espíritu y en el conocimiento, en el espíritu y en nuestro razonamiento, en el espíritu y sabiendo lo que estamos haciendo. Por eso Pablo dice también que necesitamos ambas cosas. Oraré al Señor en el espíritu, pero también con el entendimiento. ¿Por qué? Porque adorar a Dios es todo nuestro ser. No podemos hacerlo con una cosa aislada de la otra. No podemos hacerlo solo en espíritu. Porque cuando aquellas cosas suceden solo en el espíritu, nuestra razón está afuera. La dejamos afuera y no entendemos lo que estamos haciendo. Y cuando nos vamos al otro lado y es solamente nuestro pensamiento y si entendemos y no le damos lugar al espíritu, tampoco sirve. Ambas cosas son necesarias, ambas cosas se completan. Por eso si miramos las palabras de Jesús, dice: con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Hay cosas que rodean al espíritu, pero hay cosas que rodean a nuestro ser trivial, carnal. Toda nuestra carne, todo nuestro ser tiene que estar a disposición de Dios. No podemos adorar a Dios con el espíritu y hacer lo que queremos en nuestra vida. No podemos adorar al Señor y tener pensamientos que no son agradables delante del Señor. No podemos adorar al Señor y tener actitudes desagradables delante del Señor. Todo nuestro ser debe adorar al Señor con todo. Con todo. Esa es la manera de una adoración. Y uno dice: bueno, es imposible hacerlo. Así como estamos, es imposible. Pero si entramos en una disciplina, podemos llegar delante del Señor y el Señor nos transforma. El Señor está ansioso de transformarnos. El Señor está ansioso de perdonar nuestras vidas. Toda la Biblia lo declara a Dios como un Dios perdonador, un Dios que está deseando hacer eso, pero necesita que uno se acerque a pedir perdón. Por eso la confesión del pecado es necesario, por eso una verdadera adoración es necesaria delante de Dios. Y la adoración no significa solamente levantar nuestras manos a Dios, la adoración también es extender nuestras manos al necesitado, extender nuestras manos hacia los lados. Porque la adoración tiene que ver con Dios y también con el que está al lado. Porque el mismo Jesús dice: y el segundo mandamiento es similar a este, un valor de importancia similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El orden es lo único que cambia. Dios en primer lugar, pero con el mismo valor, con el mismo empuje, con la misma fuerza, amarás también a tu prójimo. La adoración es obediencia delante de Dios y Dios nos llama, nos manda a amar a nuestro semejante. Ese tipo de adoración es el que necesitamos experimentar en nuestras vidas. Adoramos a Dios por quien es Dios y le adoramos también por lo que Él hace. Pero creo que si somos sinceros unos con otros y delante de Dios, le adoramos más a Dios por lo que hace que por quién es. Si hace lo que yo quiero, se merece toda adoración. Y si Dios nos dice que no, no. Por eso una verdadera adoración es reconocer quién es Dios. Vamos a la sexta disciplina que tiene que ver con el servicio. La primera dijimos que era la oración,
La segunda, el meditar. La tercera, el estudiar la palabra de Dios. La cuarta, el confesar, el sacar la basura de nuestra vida. La número 5, una verdadera adoración. Y la número 6, el servir, el servicio. Un amor verdadero. Una cosa es actuar como siervo y otra cosa muy distinta es ser un siervo. Muchas veces tenemos actitudes de siervo, pero están encubiertas, ¿no?, con un nivel de orgullo grandísimo. Por eso, una cosa es actuar como siervo y otra cosa muy distinta es ser un siervo. Así como la cruz es el símbolo del amor de Dios y de la sumisión de Cristo Jesús a la voluntad del Señor, la toalla es el símbolo del servicio. ¿Se acuerdan aquel pasaje en el cual Jesús utiliza una toalla? ¿Sí o no? ¿Le viene a la mente? No saca una toalla para golpear, y saca una toalla ¿para qué? Para ceñirse y lavar los pies de sus discípulos, de aquellos que estaban con él. Si Jesús, siendo Dios, hace la actitud más humillante de todos los seres humanos, que era lavar los pies de otro, porque eso automáticamente significaba que el importante, ¿quién era? El que está sentado. Y el que está limpiando, ¿quién es? El siervo. ¿Por qué razón cuando los discípulos entraron a aquel lugar, todos se sentaron y se habrán mirado unos a otros? ¿Quién va a lavar los pies? Porque esa era la costumbre. No era algo que sacó fuera de contexto Jesús, que hizo algo loco, que nadie entendía lo que estaba haciendo. Todos entendieron muy bien lo que estaba haciendo. Lo que estaba totalmente fuera de contexto era que Jesús sea el que esté limpiando. Eso sí que era lo extraordinario, eso era lo distinto, eso era lo que Jesús quería enseñar. Pero todos entendían muy bien acerca de la limpieza. ¿Por qué? Porque aún todos estaban esperando. ¿Quién va a limpiar los pies? Hemos llegado a esta casa y ¿a quién le toca? Y creo muy bien que dentro del pueblo de Dios, dentro de cada uno de nosotros existe este espíritu también que comúnmente salta. Comúnmente tenemos cierta humildad en la cual no queremos ser los primeros. ¿Sí o no? No nos importa ser el primero, pero no queremos ser el último. ¿Estoy equivocado? No, el primer lugar, la primera posición a mí no me interesa. No. Eso no es para mí, eso es otro. Yo estoy para ayudar. Que otro vaya y yo ayudo. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí nos llega nuestra sensible humildad. Ahora, pero último, no. Y el verdadero siervo no es el segundo. El verdadero siervo es el último, el más bajo de todos. Eso es lo que Jesús nos viene a enseñar. Él se puso en los más bajos de todo, en el último lugar. No, ustedes adelante y yo atrás. No, ustedes, vos también, y yo voy en último lugar. Por esa razón, Pedro tiene aquello que resaltamos muchísimas veces. Cuando Pedro le dice a Jesús, cuando Jesús está acercándose para limpiar, dice: Señor, no lo puedo permitir. Parece de alguna manera un verdadero reconocimiento y una humildad de Pedro diciéndole: Señor, esto no puede pasar, soy yo el que te tiene que limpiar a ti. Pero hago una pregunta: ¿es humildad o es un orgullo encubierto? Porque si Pedro hubiese sido el amo, no le dice eso. Sigue teniendo la misma actitud que todo el resto, la misma actitud que todos tenemos nosotros. Si soy amo, el otro me tiene que servir. Un servicio que realmente salga de lo más profundo de cada uno de nosotros. No nos peleamos por ser el mayor, pero nos peleamos sí por no ser el último.
ninguno de los discípulos quería ser considerado el menor, excepto Jesús. Excepto Jesús. Él no tuvo problema de ser considerado el menor de todos y por eso lo hizo. Para entrar en una disciplina de servicio tenemos que empezar a tener esta lucha entre el servicio farisaico y el servicio verdadero. El servicio de los fariseos es para que se vea. El verdadero servicio prefiere que todo quede escondido. Aquellos que son verdaderos siervos hacen algo y no lo andan publicando ni le piden al otro que tampoco lo publique. Silencio. Por eso decíamos hoy, una cosa es actuar como siervo, otra muy distinta, ser un siervo. Y voy a dar algunas características del servicio, de cómo poder empezar a ponerlo en práctica. Hay un servicio que lo podríamos considerar el servicio oculto, el servicio secreto. Todos podemos realizar servicios ocultos, servicios secretos. Aún los grandes líderes públicos pueden y deben hacer algo secreto. ¿Por qué? Porque todo liderazgo público, todo lo que haga es algo público. Pero no necesariamente eso nos lleva a estar teniendo una verdadera actitud de siervo. Aunque todo lo que yo haga sea público, todavía puedo hacer algo en secreto. Que nadie se entere. Una verdadera actitud de servicio. Servicio en las pequeñas cosas. En aquello pequeñito, en aquello de todos los días. En aquello que parecería ser sin importancia. Aquellas cosas como ir hasta el supermercado a comprar algo. Como aquellas cosas de lavar los trastes en la casa. Como aquella cosa de solamente ir y sentarse a hablar con alguien. Cosas sencillas, pequeñas, parecerían ser sin importancia, pero eso nos lleva a una verdadera actitud de servicio. Me pasó en varias oportunidades que estaba estudiando y tenía que entregar un examen y por ahí llegaba una llamada telefónica diciendo que necesitaban que alguien lo lleve hasta tal lugar. Y uno dice, Señor, no hay otro. Tanta gente hay justo hoy. Tengo este examen que entregar, si no lo entrego estoy fuera de tiempo. Entonces todas las excusas que uno puede presentar. Dicen, bueno, vamos a tener que ir, pero me llevo el libro igual para seguir estudiando y lo llevo a tal lugar y me quedo ahí en el auto y que haga todo lo que tenga que hacer y bueno, yo sigo estudiando porque tengo que completar con él. Y en el libro que estaba leyendo decía así acerca del verdadero servicio, de la verdadera actitud del servicio. Y dice, nadie es demasiado bueno para no prestar el más humilde de los servicios. A veces nos creemos medio buenos, para eso están otros. El verdadero servicio es, aún en aquellas cosas pequeñas, no son pérdida de tiempo. A veces pensamos eso, nos cuesta, se los confieso adelante, a veces nos cuesta, estamos perdiendo el tiempo haciendo esto. Y no son pérdidas de tiempo. Un verdadero servicio también es cuidar la reputación de otros, más en el tiempo en el que vivimos, donde la reputación va para cualquier lado, donde los medios sociales se mueven de tal manera que la reputación de mucha gente está en peligro. Cuidar la reputación, no solamente la mía, sino cuidar la reputación de otros, también es una actitud de servicio. Tito capítulo 3, versículo 2, nos enseña a no difamar a nadie y no participar de conversaciones calumniosas. Cuando algo se va a hacer mal en contra, se va a decir algo en contra de otro, no tenemos que ser parte, y es una actitud de servicio también el no participar de esas conversaciones. Otra manera de un verdadero servicio, permitir que otros nos sirvan. Este está complicado, yo sé que está complicado, pero préstele atención.
permitir que otros nos sirvan. Lo primero que pensaríamos es, si permito que otro me sirva, el que está sirviendo es el otro. Pero también es un acto de servicio, una actitud de un verdadero siervo, el permitir que otro lo haga. Una cosa es permitir que el otro lo haga y otra cosa es buscar que el otro lo haga. Porque me estoy poniendo en esta posición y ordenando que el otro haga una cosa. Pero permitir que el otro tenga una actitud de servicio es también un acto de servicio de parte nuestra. Una vez, me acuerdo que mi papá me contaba la experiencia de que había sido seminarista en el sur de la Argentina, allí cuando, bueno, claro, estaba estudiando en el seminario y por eso era seminarista. Pero estaba estudiando allí y como estaba por terminar ese periodo, iba a regresar hacia Buenos Aires, desde la capital, lo que iba a hacer era salir nada más y regresarse. Y no quería que nadie que le hagan fiesta ni nada para despedida, porque creía que eso no era algo bueno, que no quería la despedida, porque no soy nadie importante acá como para hacer una despedida. Y una de las hermanas más viejitas de la iglesia le dijo, usted tiene que dejarnos que le mostremos nuestro cariño. Permitir un acto de servicio es también para nosotros tener una actitud en la cual dejar el orden de acuerdo a lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque el verdadero liderazgo en el reino de Dios no es el que está arriba, es aquel que está sirviendo. Entonces cuando yo permito que el otro me sirva, lo que estoy haciendo también es ponerme en esa dirección. Aceptar el liderazgo, el liderato del reino de Dios. Pero no lo andes buscando, hermano. No andes buscando que otro lo sirva. Es distinto. Permitir que otros nos sirvan. La hospitalidad es un acto de servicio. La Biblia está llena de pasajes donde dice que debemos ser hospitalarios. Uno de los requisitos que los líderes de la iglesia deben tener, dice que sean hospitalarios. Entre toda la lista que menciona allí, comúnmente le hacemos énfasis en algunos que parecen más importantes que otros, es que sean hospitalarios, que sean hospedadores unos con otros. El ser hospitalario también es un acto del servicio. Un acto de servicio también es el servicio que consiste en oír. No necesitamos ser psicoanalistas. El único requisito que tenemos es la compasión y la paciencia. Oír a la otra persona, escuchar a la otra persona. No de aconsejarle, estamos más preparados para aconsejarle. Pero muchas veces por prestarle este consejo no le estamos escuchando. Ya estamos pensando cuál es la respuesta, qué le voy a decir, cómo voy a hacer. Entonces jamás escucho. Por eso el oír es un verdadero servicio. Lo único que necesitamos es escuchar, tener compasión, tener paciencia. El tratar de hablar muchas veces es el primer obstáculo a oír bien, a escuchar bien lo que me están diciendo, lo que me están pidiendo. Llevar los unos las cargas de los otros es una actitud de servicio. Y la Biblia nos manda a que llevemos los unos las cargas de los otros. Compartir la palabra de Dios unos con otros es un verdadero acto de servicio hacia los demás. Todos nos necesitamos, unos a otros nos necesitamos. Ningún individuo puede oír todo lo que Dios quiere decir. Si quiere anotar esta frase, anótela porque le va a servir y va a llevar tiempo hasta que la agarremos. Ninguna persona, ningún individuo puede oír todo lo que Dios quiere decir. Dependemos los unos de los otros de recibir todo el consejo de Dios. A veces creemos que algunos pocos son los que tienen todas las respuestas de Dios. Ningún individuo puede tener y oír todo lo que Dios tiene para decir. Yo voy a escuchar algunas cosas de Dios,
Tú vas a escuchar otras cosas de Dios, ella va a escuchar otras cosas de Dios. Y si queremos conocer a Dios, necesito escuchar lo que Él tiene, necesito escuchar lo que ella tiene, necesito escuchar lo del otro. Ningún individuo puede oír todo lo que Dios quiere decir. Por eso dependemos y nos necesitamos unos a otros. Y ese es un acto de servicio de unos con otros. Hermanos, que estas disciplinas espirituales nos muevan a una profundidad. El gran problema de nuestra época es la superficialidad con la que se hacen las cosas. La doctrina de lo inmediato, del microwave, de que todo ya. Necesitamos pasar de algo superficial a algo profundo en las cosas de Dios. Y estas disciplinas nos pueden poner en ese lugar en el cual Dios le damos lugar para que actúe. Hermanos, oremos. Hermanos, meditemos. Hermanos, podamos estudiar la palabra de Dios. Hermanos, que como estamos estudiando podamos confesar delante del Señor y unos a otros, sacar la basura de nuestras vidas. Que podamos realmente adorar a Dios y que podamos también ser verdaderos siervos en el Señor. Señor, una vez más nos ponemos delante de tu presencia para que seas tú transformando nuestras vidas. Señor, que podamos poner en práctica cada una de estas cosas que hemos hablado. Sabemos aún que el hablar de ellas no nos sirve de nada si realmente no las ponemos en práctica y no las ponemos en tus poderosas manos para que tú nos transformes. Señor, queremos caminar en esta dirección para ponernos en el lugar adecuado en el cual tú vas a hacer la obra. Señor, que esta semana que comenzamos podamos hacerla con tu guía, tu dirección, tu sabiduría, la fortaleza que solamente tú puedes poner en nuestras vidas. Y Señor, danos eso que necesitamos para poder poner por obra la palabra que tú nos has hablado a cada uno de nosotros. En el bendito nombre de Cristo Jesús.